Ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Vamos entonces al tema. Nos dice, la clasificación de componentes electrónicos. Los vamos a llegar a dividir en 4 opciones, ¿ya? Según su estructura física, que van a ser discretos e integrados. Según el material base de fabricación, según su construcción, que van a ser los semiconductores y los no semiconductores. Su funcionamiento, según el funcionamiento, que van a ser activos y pasivos. Según el tipo de energía, que van a ser los electromagnéticos, electroacústicos y optoeléctricos, ¿ya? Esa es la clasificación que vamos a ver en relación a los componentes electrónicos. Vamos a ver un poquito de manera física algunos componentes, ¿ya? Resistencias, que ya los conocemos, condensadores o capacitores, en este caso tenemos los electrolíticos, también están los de cerámica, mica, etcétera. Los diodos, aquí tenemos diodos LED, también tenemos los diferentes tipos de diodos que los vamos a ir viendo más adelante, tipo CN, rectificadores, etcétera. También tenemos lo que son los transistores. Algunos vienen de esta forma, otros los que habíamos visto directamente, ¿no? Para hacer las pruebas en mediciones. Las bobinas o inductores que vienen de diferentes características, tamaños o valores, dependiendo de la cantidad de espiras que llegue a tener. Circuitos integrados que vienen en diferentes posiciones también. Pilas, baterías o fusibles, ¿no? Que tenemos en este caso. Estas son qué tipo de reloj, estas son las que se utilizan convencionalmente, ¿no? Las AA, AAA, etcétera, o los mismos fusibles que se encuentran en algún equipo. ¿Quién está con el micrófono, por favor? Clasificación según... Micrófono, por favor, ¿ya? La clasificación según su funcionamiento. Vamos a ir viendo lo que decíamos, que se divide en 2, que son los componentes activos y pasivos. Estos los vamos a dividir en estos 2 grupos, ¿no? Pasivos, ¿a qué se refiere? Son aquellos componentes que actúan solo como receptores y consumidores de la señal eléctrica. Es decir, son componentes que solamente absorben energía, ¿ya? No generan ni ganancia ni control de la señal eléctrica de un determinado circuito o equipo. Ejemplo, tenemos los resistores o las resistencias, condensadores, bobinas, por ejemplo, entre ellos, ¿ya? Activos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es su característica? Esto se trata de componentes que son capaces de generar, modificar o amplificar la señal eléctrica en un determinado circuito. Lo esencial es que generan energía, a comparación de los pasivos que absorben la energía, ¿ya? En algunos ejemplos o componentes tenemos el diodo, el transistor, como los más esenciales, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos componentes activos. Los materiales semiconductores tipo N son la estructura básica de los componentes electrónicos activos y los circuitos integrados. Por ejemplo, aquí tenemos diodos, tenemos transistores, diferentes tipos de transistores, los BJT, los FET y los MOSFET, ¿ya? Amplificadores operacionales que aparentemente son circuitos integrados, pero internamente llevan operacionales para llegar a hacer alguna amplificación de señal. Tenemos los circuitos integrados en sí, que aquí tienen compuertas lógicas, transistores internamente. Los tiristores, que en algunos casos parecen transistores, mucho depende de la forma física y a las características, a la codificación de cada componente. Y los microprocesadores, ¿no? Que los vemos más que todo en las computadoras. Aquí vamos a ir viendo algunos componentes pasivos, lo que nos decía, ¿no es cierto? Resistencias. Aquí tenemos diferentes tipos de resistencias. Todos son resistencias, resistencia variable.
tenemos LDRs, tenemos transistores, resistencias de potencias, resistencias de diferentes potencias. Estas resistencias de potencia generalmente son tipo sal, son blancas, pero tienen un valor bajo en ohmiaje, pero tiene una potencia alta que puede resistir, e inclusive los conductores, las terminales que tiene esta resistencia de potencia es un poco más gruesa en relación a las de menor potencia. Los valores, y se les había proporcionado una tabla donde indican los valores que ya vienen definidos directamente, ¿no? Resistencias normalizadas que ya vienen con un valor normalizado. Y si se van a fijar desde medio watt, un cuarto de watt, 3/8, etcétera, van a poder ver que los conductores, sus terminales, son mucho más delgados o más gruesos dependiendo a la potencia que tienen. Cuando ustedes compren, les va a decir de qué potencia. Ustedes van a decir 1 kiloohmio, pero ¿de qué potencia les va a decir? No al momento que hagan una compra. Ya, entonces tenemos aquí también resistencias variables o conocidas también como los potenciómetros, los capacitores igual o condensadores de diferentes características. En componentes activos, igual diodos, transistores, UJTs, BJTs, operacionales, circuitos integrados, transistores, diferentes tipos de diodos, ¿no? Hasta un display de 7 segmentos. En activos, ¿cómo los vamos a llegar a dividir? En componentes activos. Aquí vamos a tener los diodos, ¿no? Los diodos se dividen en diferentes grupos, los Zener, rectificadores, LEDs, por ejemplo, entre otros. Mediante simbología vamos a poder determinar y poder identificar de qué tipo es, cuál va a ir a tierra, cuál va a ir a positivo, ¿no? O al VCC. En otros semiconductores vamos a llegar a tener los tiristores, los triacs, los diacs, ¿ya? Esto en semiconductores. Según su estructura física, vamos a ir viendo, vamos a tener dos grupos, que van a ser los discretos y los integrados. En discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso, por ejemplo, de las resistencias, los condensadores, los diodos, los transistores. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene una función exclusiva. En este caso solamente va a ser resistencia, aquí hay solamente la parte de la resistencia. En los diodos de la misma manera, capacitores solamente cumplen una función. A eso se refiere con discretos. Ahora, según los integrados, ¿qué nos quiere decir? Forman conjuntos más complejos, como por ejemplo, un amplificador operacional, puede ser este pequeño, tiene 8 terminales e inclusive viene de 6 terminales. Como les digo, depende a la codificación y a la función que cumple un determinado componente. O una compuerta lógica, ¿ya? En este caso puede ser TTLs de la familia CMOS o TTLs, ¿no? Pueden ser compuertas AND, NOR, OR, inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho depende a la codificación. Puede ser 7400, 7432, etcétera, o como puede ser de tipo CMOS, que son más delicados, que ya empiezan con el 4010, 4032, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso vamos a ir viendo un poquito más a detalle en digitales. Al finalizar, si es que nos da tiempito, vamos a hacer un pequeño repasito para ir adentrando un poco más para el siguiente semestre, ¿ya? O una compuerta lógica que puede contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. En los componentes discretos, habíamos indicado, ¿no?, que tenemos componentes independientes, si vale el término, pero en un circuito integrado, como su nombre nos indica, que integra diferentes y varios componentes en uno solo para cumplir una determinada función. ¿No es cierto? Es como los televisores. Antes venían placas grandes, era mucho más pesado, su tubo de rayos catódicos mucho más pesado para poder generar la pantalla. Pero en este caso ahora ya vienen de pantalla LED, las pantallas planas, mientras más grandes sean, igual son livianos, se pueden manejar, no son tan pesados como antes. Mientras más grande, más pesado era, más voluminoso inclusive, ¿no es cierto? Pero mientras en este caso
Y ya con las tarjetas que ya han venido integradas directamente, ya se ven pocos componentes, todo ya son tarjetas. Si alguien ha podido ver un televisor o su televisor ha visto que tal vez se ha dañado y han visto internamente, solamente son tarjetas. Por eso también ya es más plano, entonces ya está, ya viene de manera más integrada en los televisores, ¿no? Ahí es un ejemplo más sencillo de poder entender cómo ha cambiado y cómo va avanzando la tecnología. Lo mismo podemos ver en los celulares, ¿no es cierto? Ya va cambiando la tecnología, vienen más inteligentes, vienen más pequeños, va cambiando, ¿no es cierto? De análogo a digital también, gente va viendo cómo se va llegando a integrar los componentes. Aquí vamos a ir viendo algo de simbología. Obviamente es mucho más amplio, ¿ya? Pero vamos a ir viendo algunos, por ejemplo, estos son puros símbolos. Los circuitos que vamos a ir viendo para ir empezando a armar, ya nos tenemos que ir adaptando cómo realizar nuestros circuitos y poder identificar qué tipo de componentes están en un determinado circuito, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos baterías, tenemos una pila, un generador de corriente continua, un generador de corriente alterna o una fuente de alimentación, una resistencia, ahí podemos ver, ¿no?, directamente el símbolo, una resistencia fija por si acaso, ¿ya? Entonces, en este caso ya podemos ir viendo cómo es de manera física. Aquí vamos a tener una resistencia, pero variable. Esta ya tiene 3 terminales, ¿no? Como en este caso. Después vamos a ir viendo el potenciómetro, que llega a ser una resistencia variable, un puente de diodos, capacitor electrolítico, pero en este caso por algo tiene polaridad. Aquí ya vamos a ir viendo, digamos, algunos símbolos con sus formas físicas. Son normalizadas y tipo DIN directamente, ¿ya? Aquí tenemos un potenciómetro, un LDR, termistor, un interruptor de contacto o pulsador directamente, transistor. Aquí es donde tenemos que tener cuidado para poder identificar qué tipo de transistor es, si es PNP o NPN, ¿ya? En este caso, aquí vamos a ver que es un tipo NPN, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? También tenemos el PNP. ¿Cómo nos damos cuenta? Si se fijan, esta flechita de aquí abajo, que está hacia afuera, tiene que ser hacia adentro. La punta que señala el triángulo tiene que venir en la parte central, cerca a la base. Entonces ahí es donde nos damos de cuenta que es de tipo PNP. ¿Ya? Amplificador operacional, lo que les decía hace rato, ¿no? Un circuito integrado internamente tiene esa posición. Esas pueden ser sus 2 entradas y una salida, y las otras su respectiva alimentación. Ya los circuitos integrados, como les decía, vienen casi de la misma forma física, pero depende a la configuración o codificación que tienen. En este caso es un 555, este es un temporizador. Aquí tenemos compuertas lógicas, lo que les decía, esto más que todo vamos a ir viendo en el área digital, en electrónica digital, ¿ya? Entonces aquí nos dicen, ¿no?, que internamente tiene estas compuertas, que es una compuerta OR que tiene directamente aquí, entrada, salida. Acá están sus entradas y una salida. Entonces decimos entrada, salida, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera es lo que llega a tener. Después tenemos diodos LED. Aquí tenemos un diodo, pero solamente estas flechitas nos indican que es un LED. Un zumbador, motor, bombillo o foco. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Se está entendiendo? Hola, ¿sí se entiende? Sí. Tranquilo. ¿Sí? Ya, perfecto. Continuamos. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Vamos a ir viendo según el material o la base de fabricación que tiene. Ya vamos a ir viendo lo que son los semiconductores. ¿Cuáles son los semiconductores? Son todos aquellos en los que se usa un material
semiconductor puede ser del tipo P o puede ser del tipo N, con el agregado o no de impurezas. ¿Ya? Estos entran en esta categoría, por ejemplo, los diodos, los transistores, los DIACs, los circuitos integrados, lostiristores, directamente son los que ingresan como semiconductores. Los no semiconductores no se utiliza ningún material semiconductor en su construcción. Quiere decir que no son buenos conductores, que tenemos etapa, el conductor, el semiconductor, que debería ser la parte intermedia directamente, desde la iluminación, ya prácticamente casi como puentes directamente, ¿ya? Según su función, y vamos a tener lo que son los sensores. Los sensores recogen información sobre un determinado proceso. Ya en este caso igual pueden ser discretos, que estos tienen una cantidad de salidas de información determinada, señal digital generalmente. Por ejemplo, tenemos los finales de carrera, los pulsadores, los SCAR, como ser. También tenemos los continuos. Estos tienen infinitas posibilidades de salida de información. El valor que estamos midiendo puede ser de una resistencia, puede ser de algo. ¿Ya? Licencia se cortó. Creo que se hace. Sí, estoy volviendo a ingresar. Ahora sí se ve. Guárdenme un minutito, no sé qué ha pasado. Ya, ahora sí se ve. Se ve, ¿no? Sí. Sí. Ya. Voy a repetir esta parte, no sé si se ha terminado de escuchar bien, me parece que se ha cortado justo a media clase. Lo que les decía, en sensores, para poder ver o determinar una información prácticamente o un resultado de una determinada información sobre un proceso determinado, vamos a ir viendo. En discretos podríamos ver lo que les decía, ¿no? Aquí dos ejemplos. En analógico podemos ver un termómetro, tal vez, para poder ir viendo un valor de temperatura. En digital podemos ver displays de 7 segmentos, una pantalla, un touch panel, ¿no? Esto más que todo se puede ir viendo valores determinados de una señal, puede ser en la parte industrial, en la parte de control, por ejemplo, ¿no? En algunos equipos o fábricas, dependiendo al segmento que corresponda, y para ver qué tipo de valor se requiere, ¿no? Simplemente es demostrar y ver con sensores. Pueden ser discretos o pueden llegar a ser continuos. ¿Ya? En actuadores, ¿qué son los actuadores? Estos actúan para modificar un determinado proceso. Por ejemplo, ellos son los motores, los LEDs, las resistencias, las lámparas, zumbadores, etcétera, etcétera. En controladores, estos son capaces de controlar el proceso como integrados de compuertas lógicas, lo que estábamos viendo, amplificadores operacionales, los PICs, los microcontroladores, los PLCs, que eso también ya se ve en la parte de automatización, ¿ya? En compuertas lógicas, lo que les estaba indicando, ¿no? Son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos. Aquí ya se trabajan con lo que son compuertas, OR, AND, NOR, NAND, los inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo, como les decía, en Digital 1. Todo lo que son compuertas lógicas, los estados, ¿no? Nivel alto, nivel bajo, qué es lo que hacen, suman, multiplican, etcétera, etcétera, ¿ya? Estos van a llegar a funcionar igual que una calculadora. De un lado ingresan los datos que llegarían a ser las entradas. Estas llegan a realizar una determinada operación dependiendo al tipo de compuerta lógica que sea. Y al finalizar nos muestra un resultado. Por decirles, en compuertas lógicas, si podemos introducir como entrada, podemos poner números binarios, podemos llegar a obtener en la salida números decimales, llegar a hacer conversiones.
ponemos solamente ceros y unos y al finalizar podemos ver un resultado. Ya, si este ha llegado a multiplicar, ha llegado a sumar, dependiendo a la compuerta, dependiendo a los estados o datos que vamos a llegar a introducir. ¿Ya? Aquí vamos a ver como bloques, datos de entrada, la compuerta lógica que se encarga de hacer el proceso, sumar, multiplicar o invertir, y luego nos va a dar un resultado que van a ser los datos de salida. Ahí ya vamos a ir viendo, por ejemplo, tablas de verdad, ¿no? Para ir poder determinar qué es lo que se encarga de hacer una determinada compuerta lógica, qué es lo que hace, qué tipo de operación hace. Es como una calculadora más o menos, ¿no? Ponemos un dato y al final tenemos una salida, un resultado. Es algo similar, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo según su tipo. Aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, los pasivos que habíamos visto, ¿no? Habíamos indicado que tenemos, por ejemplo, los resistores. En los resistores o las resistencias se emplean en circuitos electrónicos, como por ejemplo para proporcionar una resistencia conocida al paso de la corriente. 1. 2. Limitar el valor de la corriente, es decir, protección de componentes frente a grandes corrientes. Por eso tienen y vienen en diferentes valores. También se encargan de controlar o fijar tensiones. Llegamos a polarizar los circuitos. Su unidad de medida habíamos dicho que va a ser en ohmios, ¿no es cierto? O el símbolo de omega. Sus múltiplos habíamos visto ya. Kilo, mega, tera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una resistencia de 540 ohmios con una tolerancia de más o menos 10%, ¿no? Porque tiene plateado. Aquí vamos a ir viendo cómo es realmente. Aquí tenemos nuestra tablita que ya conocemos, ¿no es cierto? Ya sabemos nuestra tablita, ya vamos viendo los valores desde las convencionales de 4 bandas, obviamente considerando la tolerancia, y la última que es de 5 bandas, ¿no? Aquí ya tenemos la última, siempre va a llegar a ser nuestra banda multiplicadora. Si en algunos casos teniéndola con 3 franjas solamente para determinar los valores, si el negro aquí no consideraba, no se tomaba en cuenta, en esta de 5 bandas, sí se considera. Entonces la última siempre van a ser nuestra banda multiplicadora, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo nuestra tolerancia. Y aquí vamos a ir viendo ya algunos valores que no veíamos, por ejemplo, el rojo, ¿no es cierto? Porque generalmente siempre hemos trabajado con la dorada o la plateada. Ahora, en este caso aquí ya podemos ir viendo cuando son generalmente de 4 bandas, ya podemos optar por el café o por el rojo, que generalmente son utilizadas, ¿ya? Pero de la misma manera vienen normalizadas en relación a las de 4 bandas, ¿ya? Internamente, ¿cómo se ve? Si ustedes quieren sacrificar algunas resistencias, van a fijar que viene de esta manera. Esta es su construcción interna, ¿no? Externamente vemos las bandas de color, parece una pequeña salchichita, tanto en la parte superior como inferior, pero aquí podemos ir viendo realmente qué es lo que tiene internamente, por qué tiene un determinado valor, gracias a qué. Vamos a ver internamente, tiene un cilindro cerámico. Posterior a eso, van a ver como una hélice, es la hélice de carbón. Luego tenemos el casquillo con las terminales, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y obviamente lo que sujeta va a ser una pintura aislante, ¿no? Que nos va a llegar a proteger y sujetar los bornes o las terminales de nuestro componente. Esas son las partes. Hagan la prueba y van a poder ver que es una resistencia tal vez viejita que ya tengan, que no se vean bien las terminales, la pueden presionar un poquito con un alicate y se van a fijar internamente. A veces es bueno siempre ir viendo, ¿no? Para poder darnos de cuenta qué color es, cómo es, si viene de esta forma o no. Por ahí van a decir que me estoy inventando, todo. Hagan la prueba, vean, es bueno conocer esta parte, ¿ya? En resistores o resistencias vamos a dividirlos en 2. Por ejemplo, vamos a empezar con los fijos, que estas no se pueden ajustar al valor de fábrica que ya viene. O sea, ya viene un valor determinado, ¿no es cierto? Ya viene con sus colores definidos, no podemos cambiar.
Existen diferentes tipos según su construcción. Pueden ser de película, pueden ser de alambre, cerámicos. Ya cada uno tiene características eléctricas diferentes en relación a su capacidad de corriente, etcétera, etcétera. ¿Ya? En variables, por ejemplo, vamos a ir viendo según la forma de conexión. Pueden ser los potenciómetros, los que tienen la perilla, o pueden ser los reostatos. ¿Ya? Un potenciómetro es una resistencia cuyo valor de resistencia puede ser ajustado. Por ejemplo, podemos hablar uno de 10K, de 10 kiloohmios. Quiere decir que podemos optar con el valor desde 0 hasta 10 kiloohmios, simplemente regulando, ¿no? Moviendo la perilla, ¿no? Como aumentar y reducir el volumen, por decirles, ¿no? De esa manera. De esta manera, indirectamente se puede controlar la intensidad de corriente y se los usa como divisores resistivos variables, ¿ya? Es una de las opciones que se puede llegar a dar a este potenciómetro en este caso. Aquí ya vamos a ir viendo como resistencia variable. Esta resistencia me permite ajustar lo que les decía, ¿no? Entre 0 y un valor determinado, que es la resistencia que ofrece al paso de corriente eléctrica, ¿ya? Estos van a ser usados como reguladores de los distintos parámetros de un circuito. Las de vástago largo, quiere decir la perilla larga, de acá. La que se puede aplicar un mando, se suele llamar potenciómetro. A esos son los potenciómetros, ya que tiene un vástago largo. Y aquí vamos a ver el tema de la simbología, una resistencia variable. Y aquí vamos a ver físicamente cómo llega a ser, ¿ya? Aquí vamos a ver el interior de una resistencia variable de un potenciómetro, ¿no? Viene internamente de esta manera. El del medio, el momento que estamos regulando, utilizamos estos dos extremos para la conexión. Uno va a ser el valor inicial y este es el que se va a encargar de regular. A medida que vamos yendo, va a incrementar o reducir el valor que tenga nuestra resistencia, porque en este caso ya vienen 3 terminales. Y si solamente conectamos y usamos los dos extremos, solamente vamos a utilizar el valor determinado. Pero si queremos regular, tenemos que conectar un extremo y el del medio, porque con el del medio, repito, vamos a poder regular, reducir o incrementar el valor que desea, dependiendo del valor que tenga nuestro potenciómetro, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo los termistores, que son resistencias dependientes. Estas son dependientes ¿a qué? A la temperatura. Por ejemplo, tenemos los NTC, que son los de acá, ¿no? Del extremo izquierdo del cuadro, en la parte inferior. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Es un termistor de coeficiente negativo. Esos son los NTC. Ahora, los PTC son cuando aumentamos la temperatura, aumenta la resistencia. Este es un termistor de coeficiente positivo. Su simbología viene de esta manera, ¿ya? Tipo negativo y de tipo positivo, su coeficiente, ¿no? Para darnos de cuenta si va a aumentar o reducir la temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras mayor sea la temperatura, la resistencia va a aumentar, o viceversa, ¿no? Cuando aumenta la temperatura puede disminuir la resistencia, mucho dependiendo al tipo de coeficiente que sea nuestro termistor. ¿Ya? Eso también tenemos que tomar en cuenta en función de nuestro circuito. Ahí ya vamos a ver, por eso siempre tenemos que tomar en cuenta nuestra identificación de simbología. Ya eso vamos a hacer un trabajito y después les voy a indicar. Aquí tenemos el LDR, o fotocelda, que es una resistencia dependiente. ¿Dependiente a qué? A la luz. Tal vez van a ver si tiene internamente en la parte superior, se van a fijar. Su forma física es de esta manera, tiene 2 terminales y van a ver, tiene como una pequeña lombriz internamente. Ya, entonces, si tapamos, ¿qué es lo que nos dice? La resistencia que ofrece al paso de la corriente disminuye cuando recibe luz sobre ella y aumenta cuando no recibe luz. Si tapamos, si ponemos en oscuro, por decirlo, lo podemos cubrir con algo, ahí nos vamos a dar de cuenta el paso de corriente que va a disminuir. Y cuando lo vamos a dejar descubierto, así libre, va a aumentar
sobre ella directamente. Entonces, es una resistencia, un componente dependiente de la luz, cubierto o descubierto para activar o desactivar. Ahí se va a ir percibiendo el paso de corriente, va a incrementar o reducir en función a eso, ¿no? Aquí vamos a ir viendo lo que son los condensadores o los capacitores. Un condensador prácticamente es un dispositivo electrónico pasivo, lo que habíamos indicado hace rato, ¿no? Que compone de dos placas metálicas. Aquí vamos a ver las plaquitas, que son conductoras separadas por un material aislante, es decir, un dieléctrico, ¿no? Aquí vamos a tener la armadura. Cuando la armadura se llene de electrones y la positiva va a ceder, lo que se pueda, se dice que el condensador está cargado. Pero si un condensador se carga casi instantáneamente, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo la capacidad. La capacidad de un condensador como la cantidad de carga eléctrica que es capaz de almacenar un condensador por una unidad de tensión, ¿ya? Eso es lo que la definición principal de un capacitor, ¿ya? La unidad ya habíamos visto que es el faradio. Se mide en faradios, puede ser micros, nanos, mil, etcétera, etcétera. El faradio es muy grande, por eso se emplean los submúltiplos del faradio. Ahí vemos lo que es el milifaradio, microfaradio, nanofaradio, picofaradio, etcétera, etcétera. Porque si vamos a decir solamente faradio, ¿y qué tal si es de micro? Vamos a hacer 0,00001 faradios, ¿no es cierto? Pero entonces nos limitamos simplemente con los submúltiplos de acuerdo a nuestro sistema de unidades. Vamos a decir un microfaradio, ¿no? Un nanofaradio, un picofaradio, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la cantidad no sea muy grande. Aquí vamos a tener en simbología normal. Ambos son normales. Simplemente puede decir que en este caso es el que no tiene polaridad. Puede ser el cerámico. Cualquiera de los lados igual va a funcionar. Pero mientras en el caso del electrolito, el que parece un turrilito de forma cilíndrica, ese sí tenemos que tener cuidado, porque ese tiene polaridad. Entonces, el momento de hacer nuestro montaje de un determinado circuito, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero cuando es uno, por decirles los de cerámica, no va a haber ningún problema, porque no tiene polaridad. Entonces, no afecta en nada. Pero mientras en este caso sí, hay que tener mucho cuidado el tema de la polaridad. Positivo donde corresponde y negativo donde corresponde, ¿ya? Pero generalmente cuando utilicemos y armemos nuestros circuitos por estética siempre tienen que ser de manera visual, ¿no? De frente para poder identificar los valores que vamos a llegar a utilizar. ¿Ya? Vamos a respetar el tema de la simbología. Aplicación de los condensadores o los capacitores. Estos son componentes capaces de almacenar carga eléctrica, por lo que se van a comportar como almacenes de energía eléctrica. ¿Ya? El proceso de carga y descarga de energía de los condensadores los hace muy útiles como almacenes temporales de carga. En aplicaciones, por ejemplo, en temporizadores, en retardadores, aunque también se pueden utilizar como baterías, filtros, circuitos de comunicaciones, más que todo en el área de telecomunicaciones. Lo que son filtros, en la parte de acústica también, filtros pasa bajos, pasa altos, vamos, se va a ir viendo también, ¿ya? En tipos de capacitores, aquí vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la primera van a ser los cerámicos, ya viene su respectiva codificación. Estos son los que generalmente vemos, ¿no? Tipo lentejita. En el segundo caso tenemos los de poliéster, que estos vienen un verde brillosos, ¿no? Vamos a dar cuenta, generalmente son brillosos y son de este tipo. ¿Ya? Los electrolíticos, esos son los que les decía que tienen polaridad. Esta parte blanca tiene una franja. Cuando es nuevo, lo que les decía en la anterior clase, generalmente viene de esta manera. El negativo viene una terminal más corta y el positivo en el otro extremo no tiene esta franja. Ya solamente nos identifica de este mismo tono, pero puede ser negro, puede ser azul, puede ser verde, puede ser celeste. Entonces hay que tener en cuenta eso y nos indica el determinado valor que es nuestro capacitor, ¿ya? Pero en este caso, como les digo, generalmente en una terminal corta en el negativo y larga viene el positivo. Esto, pero cuando es nuevo.
¿Cómo nos damos cuenta si esto está cortado, si tenemos que cambiar de una determinada placa? Entonces aquí no nos vamos a dar de cuenta por las terminales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos fijamos si es negativo? Por la franja negra, blanca, perdón, y no es como flechitas, tiene un signo negativo en grande, o sea, no hay dónde perderse, ¿no? Que esta terminal me dice, ¿no? Que es la negativa. Entonces, cuando vea mi circuito y tenga que hacer el montaje de este circuito, con este componente me voy a poder dar cuenta de esa manera, ¿ya? Después tenemos el electrolítico de tántalo, ¿ya? Es otro material, otra característica, y aquí igual nos indica, ¿no? Su polaridad. Después tenemos un condensador variable, ¿ya? Este es el variable, es similar al potenciómetro, pero sus características son diferentes, ¿ya? Es un capacitor prácticamente, solo que es regulable. Esto, por ejemplo, vamos a llegar a utilizar para hacer un circuito, una radiotransistores. Eso lo vamos a realizar, van a ir consiguiendo, les voy a mostrar para que vayan a conseguir directamente y lo puedan utilizar, ¿ya? Todos los condensadores tienen un voltaje máximo de funcionamiento. Esto se indica con un número o con un código de colores. Dependiendo al tipo, hay una respectiva codificación. ¿De qué valor es? ¿De cuántos microfaradios, nanofaradios, etcétera, etcétera? Es mi capacitor. Viene igual normalizado. ¿Ya? O sea, quiere decir que ya viene códigos definidos desde fábrica, ¿ya? Es como las resistencias que les he proporcionado en la tablita, ¿no? Valores normalizados. Entonces, para saber qué valor hay, si por decirles, necesito una resistencia de 220 ohmios, pero yo necesito una de 218 ohmios. Pero si no existe, ¿cuál voy a utilizar? La de 220 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, a eso justamente, porque cuidado, pues que en 218 tengo que encontrar una de 218, ¿no? Entonces, normalizadas para poder determinar los valores que existen y poder utilizar la más próxima a ella, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo otro cuadrito, ¿no? De los condensadores, haciendo un resumen de los tipos que tenemos, los electrónicos o electrolíticos, ajustables, que serían los variables, cerámico, los tipo lentejita, los de tipo papel, que vienen de esta forma. Después tenemos los de mica, los de plástico, que también parecen bobinitas, pero también tiene su valor que nos indica, ¿no? Su codificación. O papel metalizado, que parece como si fuera de papel aluminio envueltito directamente. Si se fijan los tamaños, ¿por qué? Porque vienen en determinados valores, ¿ya? Aquí es lo que estábamos mencionando, lo que es carga y descarga del condensador. ¿Cuál llegaría a ser? La parte de la carga o el tiempo, porque siempre vamos a hablar en función del tiempo. El tiempo de carga va a depender de la Se cortó. capacidad del condensador y No se la escucha bien, dice. resistencia que hemos puesto en otro minuto. Ahora sí, creo. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Ver, ahora, Mejor. ahora sí, ya, perfecto. Ya, lo que les decía en relación a la carga del condensador. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se ve? Sí. Sí. Ya, gracias. Gracias, gracias. Ya. En la carga del condensador, lo que les decía, el tiempo de carga va a depender de la capacidad del condensador.
y de la resistencia que se ha llegado a conectar en serie directamente, ¿no? Con el capacitor. La resistencia, lo que va a hacer, lo que habíamos indicado hace rato, es impedir el paso de la corriente. Por eso, cuanto mayor sea esta, mayor va a ser el tiempo de carga. Los electrones que van a circular por el circuito van a ir más lentos hacia el condensador, prácticamente por culpa de la resistencia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener una fórmula del tiempo para poder hallar el tiempo directamente, ¿no? Aquí vamos a tener nuestro circuito, tenemos dos resistencias y tenemos nuestro capacitor. Aquí vamos a tener un VCC, un voltaje determinado para poder alimentar nuestro circuito, dependiendo a dónde va a ir mi circuito, ¿no? Mi capacitor, dónde va a estar trabajando. Siempre vamos a tomar este sentido, ¿no? Para ir en función del sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? Aquí vamos a tener una pequeña fórmula que nos va a indicar tiempo. Aquí vamos a tener un eje cartesiano en la parte inferior, donde nos indica cómo parte, ¿no? Directamente va a subir a un determinado pico y luego va a ser constante, casi como la curva de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hemos empezado a ver cómo ha empezado a subir, se ha empezado a incrementar hasta que ha llegado a un pico, que es más o menos en lo que estamos. Hemos llegado a un nivel alto y más o menos se está empezando a mantener. Entonces, es de la misma manera, ¿no? Su tiempo de carga que va a ser rápida, y luego para descargar va a ir lentamente, ¿no? Aquí vamos a tener, va a ser en función de nuestro voltaje en relación a nuestro tiempo, y el tiempo se va a medir en segundos. Quiere decir que va a ser 5 veces por la resistencia y por el valor del capacitor, nuestro tiempo que nos va a llegar a determinar. Vamos a multiplicar la resistencia por el capacitor y por 5 veces es el tiempo que nos va a llegar a dar el valor de nuestro tiempo en carga y descarga de nuestro capacitor, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo la descarga. Lo mismo que en el anterior caso. Esta descarga no va a ser instantánea, lleva a tener un determinado tiempo. Esto va a depender de la resistencia 2, ya que va a estar a la salida de la capacidad del condensador. La fórmula para la carga y descarga del condensador es la misma, simplemente que a mayor de la resistencia 2, mayor tiempo de descarga va a ser, ¿ya? Entonces, como les digo, no va a ser de manera instantánea, pero va a llegar a tener su tiempo, ¿no? Aquí, como en este caso, ¿ya? Igual, en relación al voltaje, en función del tiempo, va a ser nuestra misma fórmula, simplemente cambiamos el valor de la resistencia. Primero era para la carga, nuestra resistencia 1, y para la descarga vamos a llegar a utilizar el valor de nuestra resistencia 2. Ahí vamos a poder determinar el tiempo de carga y descarga dentro del condensador o capacitor que vamos a llegar a utilizar. En los electrolíticos o capacitores electrolíticos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Estábamos viendo el tema de la polaridad. Los condensadores o capacitores electrolíticos se deben a su nombre a que el material es dieléctrico, que contiene, es un ácido llamado electrolito y que se aplica en estado líquido, ¿ya? La fabricación comienza enrollando 2 láminas de aluminio separadas por un papel absorbente humedecido con un ácido electrolítico, ya es por eso justamente su nombre. Se hace circular una corriente eléctrica entre las placas para provocar una reacción química que va a llegar a producir una capa de óxido sobre el aluminio, siendo este óxido de electrolito el verdadero dieléctrico del capacitor. Para que pueda ser conectado en un circuito electrónico, el capacitor va a llevar sus terminales de conexión remachadas o soldadas con la soldadura de punto. Por último, todo el conjunto se va a llegar a insertar en una carcasa metálica que le va a dar la rigidez mecánica y se va a sellar herméticamente, en general con un tapón de goma que evita que el ácido se evapore en forma precoz o anticipada. A ver si es que tuviesen algún capacitor de cualquier valor, mejor si es grande, se van a fijar, ¿no? Lo que nos indica, internamente tiene una placa de aluminio que está revestida. En la parte superior se van a fijar que está que está como abrazando. Y en la parte inferior, donde van las terminales, tiene un taponcito. Es como un frasco que está cerrado y que esto es su tapón directamente, ¿no? E internamente, como dice, viene envuelto
Igual, hagan la prueba, sacrifiquen uno cualquiera, o si ven uno en alguna placa que está quemada, la parte superior generalmente está hinchada, quebrajar la parte superior porque tiene como pequeñas incisiones más o menos que se ven un poquito bajo relieve, se puede determinar que está abierto. Generalmente cuando se polariza mal o hay como una sobrecarga, empieza a reventarse y se quiebra como si estuviera explotando prácticamente, ¿no? Empieza a saltar y ocasionar eso. Eso también lo pueden ver para ver cómo, qué es lo que pasa, ¿no? Internamente, qué es lo que tiene, al igual que en las resistencias, ¿no? Pueden llegar a presionar y desarmar con cuidado para que vean cómo está conformado, ¿no? En este semestre es lo que vamos a ir viendo todo eso para conocer bien e identificar bien el por qué, cómo funciona en un determinado componente. ¿Ya? En simbología, en los circuitos vamos a ir viendo de esta manera. Generalmente cuando tiene una doble línea o más grueso, un rectangular, si vale el término, no significa que va a ser el positivo. Y solamente una línea negra va a ser directamente el negativo. O bien puede venir de esta manera, una línea plana que va a ser el positivo y una arqueada va a ser el negativo, ¿no? Generalmente se utiliza este en los circuitos, ya en los diagramas o en los esquemas. Ahora vamos a ir viendo lo que son variables. Seguimos con el tema de los capacitores, ¿no? Variables o ajustables, como nos dicen, ¿no? También llamados tandem o trimmer, que permiten ajustar su valor dentro de un rango para el cual fueron fabricados. Es lo mismo lo que les decía que de los potenciómetros, ¿no? Este es, por ejemplo, el que vamos a ir utilizando y el que ustedes ya van a ir consiguiendo. Ya estos generalmente son de unas radios, de las radios antiguas prácticamente. Esto casi ya no hay mucho en las electrónicas, en las tiendas, porque ya casi ya no se utilizan, pero es bueno que conozcamos y sepamos. Esto lo pueden conseguir en la 16, venden en placas de radios, están ahí directamente, incluso su antena, su ferrita, incluso todas las placas que ya no sirven. Lo que tenemos que hacer es desoldar. Ya no vienen nuevas, sino ya son usadas, pero son a buen precio. Esto igual vamos a ir consiguiendo para el siguiente. Yo ya les voy a indicar para que vayan consiguiendo qué tipo de material y qué es lo que vamos a llegar a realizar con todos los componentes que estamos viendo. Ahora ya nos vamos a lo que son las bobinas o inductores. Son arrollamientos de un conductor sobre una horma. Pueden tener núcleo de aire, hierro o ferrita, cuya función es dificultar el paso de corriente pulsante o de una determinada frecuencia, más conocidas, ¿no?, como las bobinas tipo toroidales, núcleos, algunos parecen tipo resortes, inclusive. También tenemos en diferentes equipos, y se van a fijar que existen. También vienen de esta manera, pero se ve ahí que está el arrollamiento que tiene, igual tiene su valor que nos indica ya qué es lo que vamos a llegar a utilizar y en qué podemos llegar a utilizar, ¿ya? Ahora vemos lo que son los interruptores. En interruptores, ¿de qué se encargan? De permitir o negar el acceso de energía al circuito. Aquí podemos tener los que son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Interruptores ya podemos ver, por ejemplo, en la casa. El normalmente es cerrado. Puede ser el interruptor de la luz. Prendemos, pulsamos un lado, va a abrir o cerrar. Se puede prender la luz o se puede apagar. Los que son normalmente abiertos, ¿qué quiere decir? Solamente con un pulso que se cierra. Y si lo soltamos, se abre. Ejemplo, el timbre, por ejemplo, ¿no?, que es un pulsador. Presionamos y suena el timbre. Soltamos y se apaga el timbre, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos tipos. Normalmente abierto y normalmente cerrado. Aquí tenemos lo que son los relés o relays, como se conocen, ¿no? Son interruptores controlados por un electroimán para el control de potencias elevadas, cuando obviamente son necesarios en circuitos. Aquí ya se puede ver la combinación directamente cuando hagamos una utilización de energía alterna con continua, una combinación. Podemos ir haciendo circuitos donde podemos utilizar en ambos casos. Aquí ya podemos trabajar para que abra o cierre, pero con energía alterna, y directamente podemos polarizar con energía continua, ¿ya? Luego vemos lo que son fusibles. Los fusibles, ¿de qué se encargan? De proteger. Son elementos electrónicos de sobrecarga, de tal manera que se sacrifica por el circuito, ¿no? Prácticamente es eso. Generalmente, ¿dónde va a pasar todo? Si hay una sobrecarga o algo, va a ser el fusible.
el principal, ¿no? Antes, por ejemplo, en nuestras casas, antes de que hayan los breakers, hayan los disyuntores o termomagnéticos que se utilizaban, eran fusibles, eran inclusive puentes nada más de alambre, ¿no es cierto?, que se tenía para utilizar. Posteriormente, por el tema de seguridad, la resistencia que debería de tener, la protección que debería tener, se ha ido viendo, y a los breakers, porque antes, no sé si ¿se ve la pantalla? Sí. Sí. Ah, ya, gracias. Ya. Varistores, ¿qué son los varistores? Estos suelen usarse para proteger circuitos contra variaciones de tensión. También se conoce como resistores dependientes del voltaje o VDRs. Generalmente los vamos a ver de esta forma física, ¿ya? Y en simbología va a ser con estas líneas. Si se fijan, la parte cruzada va a venir tipo Z más o menos, ¿no? Una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda en la parte final. Su función principal es prácticamente de conducir una corriente significativa cuando el voltaje llega a ser excesivo, de manera de producir la rotura del fusible, o sea, si llegaría a existir una sobrecarga, evitando que otros componentes sensibles reciban el exceso de la tensión y puedan llegar a dañarlos, ¿no? Los varistores simplemente son resistencias dependientes de la tensión. Ahora vamos a ir viendo lo que son los transformadores. ¿Qué son los transformadores? Se denomina a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor, o sea, los devanados sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La potencia que ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo del diseño y el tamaño, entre otros factores. Aquí vamos a ver un pequeño circuito. Esta es una fuente de alimentación. Aquí vamos a ver la simbología del transformador. Nos dice, son dos bobinas prácticamente, o arrollamientos que tenemos acá. Va a ser el primario y el secundario. Aquí se va a generar o va a ingresar directamente lo que es 220. Ya va a ser el primario. Y nuestra salida, dependiendo del valor que queremos tener, de cuánto va a ser nuestra fuente de alimentación, puede ser 12, 24 voltios, pero mi salida va a seguir siendo alterna. ¿Dónde va a llegar a ser continuo? ¿Dónde va a llegar a ser positivo y negativo? Va a empezar sobre un proceso. En este caso vamos a tener un puente rectificados. Van a ser diodos rectificadores, que solamente es un puente, donde va a empezar a hacer el proceso de rectificación, ya que los diodos tienen polaridad. Entonces ya vamos a ir viendo lo que es ya directamente capacitores o filtros, ya vamos a tener resistencias, vamos a ir viendo ya potenciómetros, transistores y nuestro voltímetro, donde vamos a llegar a obtener el determinado valor que queremos tener, ¿no? Esto va a ser regulable, vamos a tener un potenciómetro para ir subiendo o reduciendo el valor que queramos utilizar dependiendo de nuestro circuito, ¿no? Esto ya va a ser polarizado, pero aquí ya vamos a tener antes adicionando varios componentes electrónicos, ¿no? Para eso tenemos que poder identificar qué componente estoy utilizando, cuál es, ¿no? O sea, ya interviene lo que es la parte Se entrecorta. de simbología. Tenemos. Hola, hola. Externa. En las calles, dependiendo la característica de la potencia que llega a tener, ¿no? De
cuánto es de qué transformador convencional vamos a tener los bornes o las conexiones tanto de entrada y de salida, del primario y el secundario. Prácticamente, o planchas. Hola, hola, ¿se ve? Se ha entrecortado, no se ha escuchado una buena parte. A ver, voy a repetir ya. ¿El circuito se ha podido ver? El circuito se ha podido ver. ¿Se ha entendido la explicación del circuito? Se sigue entrecortando, Lick. Se sigue cortando. Dice. Esto se ha entendido esta parte. Es decir, aquí están los de los más grandes que están en la calle. Quiero viendo habilitar el componente y su función más común. Y es su principal función que tiene un determinado componente. El amplificador operacional, que se va a encargar de amplificar, regular, puede ser un tipo de diodo. El diodo Zener se va a encargar de regular prácticamente la energía eléctrica, ¿no? Si hablamos una pila común, ¿no? La que utilizamos, ¿no? La pila No se escucha, licenciado. es prácticamente la que... Hola, hola, hola. No, licenciada, Hola, no se escucha. No, dicen. Bueno, se ha entrecortado desde hace 5 minutos. ¿Se puede ver? Los transformadores se ha cortado. No les creo. ¿El circuito se ha podido ver? ¿Esto se ve? Sí, se ve. A ver. Ahora no. Definitivamente vamos a nomás cambiar. Ahora vamos a repetir. Hasta los transformadores me han indicado, ¿no ven? El circuito de la fuente se ha podido ver. ¿Se ha podido entender esa parte? ¿Se ha escuchado? Desde ahí se ha entrecortado. Solo se ha podido ver. La explicación no. Ya. A ver, les repito. Este es un circuito de una caja. El primario que va a ingresar prácticamente son bobinados de alambre esmaltado, dependiendo al tipo de número, de acuerdo al núcleo, al dimensionamiento que hemos realizado de nuestro transformador para poder detener la salida de nuestro secundario. Puede ser, en este caso, de 12 o 24 voltios, dependiendo del valor que queremos, y mucho depende al cálculo. Por decirles, 12 voltios, mi entrada, mi primario va a ser 220 con una frecuencia de 50 Hz, que es la que trabajamos, y mi secundario o mi salida va a llegar a ser de 12 voltios. Haciendo mi cálculo y mi dimensionamiento, me va a indicar cuántas espiras, cuántas vueltas tengo que arrollar en mi núcleo, en mi salida, ¿ya? Simplemente es eso, es el efecto del campo electromagnético.
Voy a tener mi salida, pero cuando aquí voy a ingresar en el primario 220, mi salida va a seguir siendo 220. Esta es la parte principal o inicial. Posterior a eso, mi fuente tiene que ser en DC, mi salida, ¿no es cierto? Tiene que tener polaridad, positivo o negativo. Entonces, ¿cómo voy a empezar a realizar ese proceso? Voy a utilizar un puente de diodos, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar 4 diodos polarizados, que van a ser mis diodos rectificadores, donde ya voy a empezar a tener la polarización, empezar a polarizar. Posterior a eso voy a tener, aquí estoy viendo algunos símbolos, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un capacitor, voy a llegar a tener un potenciómetro, transistores, bobinas. Al final voy a tener un voltímetro para poder determinar el valor que voy a llegar a utilizar. Simplemente aquí me va a marcar, va a visualizar el valor que deseo. Con mi potenciómetro voy a subir, bajar el valor que deseo. Si mi fuente llega hasta 12 voltios, yo necesito 9 voltios. Entonces, puedo ir controlando y regularizando para poder ver, y en mi voltímetro es donde voy a poder ver el valor que necesito. Entonces, ya puedo utilizar con mi polarización positivo y negativo. Ya va a estar polarizado, entonces ya puedo utilizar. Eso prácticamente es el inicio de un ejemplo de un transformador que podemos llegar a utilizar. Aquí vamos a tener transformadores ya de los más grandes, los que podemos ver en la calle, o directamente de tipo industrial en las fábricas, en las industrias grandes, ingenios azucareros, cementeras, alimenticias, etcétera, etcétera, donde podemos llegar a ver directamente, ¿no?, el tipo de transformadores por la capacidad de equipos que utilizan, y es como una pequeña ciudad, se podría decir, ¿no?, una fábrica, una industria, porque el tipo de red que utiliza es diferente, pueden ser hasta trifásicos. Entonces, mucho depende de eso, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, no va a ser siempre lo mismo, eso también hay que ver, eso mucho nos ayuda también los transformadores. Así que es un transformador, su forma física, lo pueden ver en la parte inferior, sus dos bobinas, lo que les decía, la parte interna es el núcleo, y aquí adentro están las chapas, esas son sus formas, sus partes, vamos a ir viendo lo que son los bornes de entrada interna, donde va a ir arrollado prácticamente nuestras bobinas, ¿no? En este caso, aquí vamos a tener la entrada y salida, lo que les decía. Más adelante les voy a enseñar como tema, ya directamente vamos a ver el poder hacer el dimensionamiento y cuánto de voltaje necesito o quiero que sea mi transformador, ¿ya? Ahora nos vamos a esa pequeña tabla, lo que nos dice lo que hace un componente y lo que hace su función principal, ¿no? La función más común que tiene un determinado componente. En este caso vamos a ver el amplificador operacional. ¿De qué se encarga? De amplificar, regular, convertir la señal, es decir, una conmutación, ¿ya? Un diodo, si es rectificador, va a ser rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. Un diodo Zener se va a encargar de regular la tensión. Una pila convencional va a ser de 1.5 voltios, puede ser doble, triple A, prácticamente es lo mismo, el voltaje va a ser el mismo. Se encarga de generar energía eléctrica. Un transistor, ya habíamos hablado, va a llegar de amplificar o conmutar directamente la energía. Un triac va a llegar a controlar la potencia. En diodos, aquí vamos a ir el paso de la corriente eléctrica. Ya vamos a tomar en cuenta eso, de que se encarga de permitir el paso de la corriente eléctrica en un único sentido, ya que está polarizado, tiene sus dos partes, a través de sus dos terminales, que son ánodo y cátodo, su positivo y su negativo. Debido a esto, un diodo se comporta de dos formas, como un cortocircuito, permitiendo el paso de la electricidad en polarización directa. Aquí vamos a ver de un diodo rectificador, aquí nos va a dar el cátodo y aquí nos va a dar el ánodo, el negativo y el positivo. Va siempre en este sentido, ¿ya? Entonces, eso vamos a tener cuidado. Aquí nos vamos a dar cuenta en forma física, ya como en los capacitores electrolíticos, ¿no? La franjita que nos indica. Aquí vamos a tener
los diodos Zener, ya que vienen directamente, parecieran de vidrio, ¿no es cierto? Y en la parte interna tiene rojo y tiene su respectiva codificación en color negro. Ya aquí ya vamos a ir viendo ya de manera inversa. Si se fijan, su cátodo viene en este lado y el ánodo viene en este lado. Y el sentido de la corriente, pero siempre va a ser en este sentido, en función de las manecillas del reloj, ya habíamos indicado, ¿no? Y aquí está nuestro diodo rectificador. Simbología de diferentes tipos de diodos. Tenemos el rectificador. El Zener, si se fijan, tiene en la parte final, tiene como unas S en sentidos opuestos prácticamente. El diodo túnel, que vienen los dos hacia adentro. El Scholl, pero que también viene en forma de ganzúas en ambos casos. El diodo Varicap, que tiene dos franjas paralelas prácticamente. El fotodiodo, las flechitas se van a fijar que viene hacia adentro. Los LED, que lo vamos a utilizar, que vienen hacia afuera, y los varistores, que vienen dos triángulos, se vale el término, y en la parte central viene como del diodo Zener, ¿no es cierto? Como una S, ¿ya? Vamos a ir viendo ya de forma física los tipos de diodos, los rectificadores de silicio, los LED, los Light Emitter Diode, que son diodos emisores de luz, los rectificadores de germanio, los Zener, los fotodiodos, los tipo Varicap, diodos túnel, los Schottky, tipo Zener, ya la configuración que tiene prácticamente nuestro diodo, las partes que tiene ánodo, cátodo, ambos casos las terminales, el encapsulado que tiene internamente, ¿no? Un cristal o resina sintética, prácticamente es lo que llega a tener, ¿no? Y aquí vamos a repetir lo que es ánodo, cátodo. Ánodo va a ser el posible recordar las partes del diodo ánodo, cátodo. ¿Cuáles generalmente su forma? Su forma física, la contracción en inglés de transfer resistance, decía PNP o NP, si se fijan, la flechita es hacia adentro cuando es PNP y NPN cuando la flecha es hacia afuera del emisor, estamos hablando, ¿no? Entonces tienen igual, viene con su respectiva codificación. Las partes que tiene colector, base, emisor, esas son las tres partes. Emisor, B de base y C de colector, ¿ya? La simbología, repito, tener en cuenta si es de tipo PNP por la flecha hacia adentro o NPN por la flecha hacia afuera. ¿Ya? Forma física tenemos puede realizar el montaje de un determinado circuito. Los cristales. El efecto piezoeléctrico se da en algunos cristales que cuando son sometidos a una presión mecánica generan una diferencia de potencial. Estos recíprocamente al recibir electricidad se deforman mecánicamente. Los cristales eléctricos se utilizan como los buzzers, los sensores de presión, micrófonos de conecte electrónico, el cristal en circuitos osciladores para mantener una frecuencia estable y precisa. Es ampliamente usado con la electrónica digital para los relojes o en radiofrecuencia, ¿no? Los clocks. Eso en digitales se va a utilizar. Aquí vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, la célula fotoeléctrica o los paneles, o viéndolos de esta forma.
También vamos a ir viendo lo que son LEDs. En este caso es un display de 7 segmentos. En cada segmento prácticamente son LEDs. Por eso se llama LED de 7 segmentos. En este caso, como es un LED, tiene de la misma manera ánodo común o cátodo común. Después el matriz de puntos LED. Los displays, los diodos de comunicación, dependiendo de la frecuencia, los encoders ópticos o interruptores ópticos también podemos ir viendo, ¿ya? Vamos a ver, está bien. Parecía que se ha cortado. Se ve, ¿no? Y se ve. Y se ve. Ya. Eso es lo que vamos a recordar y lo que siempre vamos a utilizar, ¿ya? La ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Prácticamente es el flujo de corriente en amperes que circula por un circuito eléctrico cerrado. Es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohms de la carga que tiene o está conectada. Prácticamente así vemos un ejemplo de una pilita. Una pilita de 1.5 voltios, lo que les decía, sea el tamaño que sea, AAA, AA, va a llegar a ser 1.5 voltios, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ir viendo una resistencia, ¿ya? Nuestra ley de Ohm, siempre vamos a tomar en cuenta esta fórmula, ¿ya? Para poder interpretar. ¿Qué quiere decir? Que voltaje va a ser igual a la multiplicación de la resistencia por la corriente. Ahora, si quiero hallar resistencia, va a ser igual a voltaje sobre corriente, que es lo que tengo en la segunda fórmula. Y la tercera, quiero hallar corriente, ¿a qué va a ser igual? A voltaje sobre resistencia, ¿no? Lo voy a dividir. Entonces, esto puede ser inclusive en triángulo, ¿no? Lo que les he dado anteriormente. Y recordarnos que de esa manera voy a reemplazar. Es lo mismo también si decimos vir nada más, ¿no? En este caso está bri, pero puede ser también vir, al final es lo mismo, ¿ya? Para podernos recordar y tener siempre la fórmula en mente, que es la ley de Ohm. Reiterando, ¿qué es la corriente eléctrica? Simplemente es el movimiento o flujo de electrones en un determinado circuito. La unidad de medida ya habíamos indicado que es el amperio, ¿no? Que se representa con la letra A. El voltaje va a ser la diferencia de potencial, trabajo necesario para mover los electrones de un punto a otro. La unidad de medida se va a denominar en voltios, que se simboliza con la letra V dentilabial mayúscula. ¿Ya? Eso sería, nomás sería en relación a lo que es los componentes, la diferencia de tipos de componentes electrónicos. Hemos visto por diferentes características y tipos más que todo, ¿no es cierto? ¿Se ha podido entender? ¿Ha quedado más o menos claro? Se puede ver, ¿no? Estamos cambiando de cámara. Quiero ver y lo voy a anclar. Ya. ¿Se puede ver ahí? Tac, 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 tac. Ya. Sí. Ahí, ¿no? Ya. Ese es el circuito que van a realizar. Primero, en este caso, estoy utilizando en estas dos terminales, se ve al revés, creo. Estoy utilizando mi fuente de alimentación, ¿ya? Lo que les decía, podemos utilizar un simple cargador, ¿no? Directamente un simple cargador de celular que ustedes ya no utilicen, que es de 5 voltios, según mi dato teórico. Ese es mi voltaje que voy a utilizar, 5 voltios, ¿ya? Enseguida les voy a mostrar el funcionamiento. Voy a poner en mi proto y voy a alimentar. Si se fijan, lo he puesto en la parte superior y en la parte inferior de mi proto.
Entonces, he utilizado, en este caso estoy utilizando solamente 3 resistencias. A ustedes les he indicado que utilicen 4, ¿ya? Aquí tengo mi resistencia 1, 2, 3. Y he puesto un LED más para verificar el funcionamiento, para que ustedes puedan ver el funcionamiento, ¿ya? Pero ustedes no es necesario que utilicen esto, simplemente las resistencias, porque si no nos va a hacer variar en el resultado que ustedes van a hallar cuando hagan la parte práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Guárdenme esta partecita, vamos a grabar. Ya, ¿qué es lo que vamos a realizar en esta parte? Vamos a conectar en serie. Si se fijan, está yendo en serie. Está yendo uno tras otro. Ya habíamos indicado en el proto, ¿no es cierto? Que en la parte superior e inferior tenemos nuestras conexiones en serie. Y en la parte central tenemos nuestras conexiones en paralelo. Nuestras columnas vienen en paralelo, ¿no es cierto? Entonces va a venir nuestra conexión en paralelo. Tengo 3 resistencias que voy a utilizar en este caso. ¿Cómo voy a anotar? Voy a tener mi hojita o mi ejercicio y voy a anotar de esta manera. El ejercicio y voy a poner mis datos teóricos. Mis datos teóricos, en este caso tengo 3 resistencias, voy a denominar R1, R2 y R3, más mi voltaje y mi corriente que va a ser mi incógnita, ¿no es cierto? Es lo que voy a llegar a hallar, es lo que me pide mi ejercicio. Entonces voy a poner, según mis datos teóricos y mis valores que me indican, mi resistencia 1 es de 5.6 kiloohmios, mi resistencia 2 también es de 5.6 kiloohmios y mi resistencia 3 es de 2.2 kiloohmios. Mi voltaje, les había indicado, es de 5 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi sumatoria de las 3 resistencias. ¿Qué es el valor que me va a llegar a dar? Simplemente estoy sumando. ¿Por qué? Porque están en serie, ¿no es cierto? Entonces simplemente voy a sumar. Me va a dar un valor equivalente, según utilizando mis datos teóricos, me va a dar 13.4 kiloohmios, ¿ya? Ese es el dato que me va a dar. Ya tengo que hacer mi triangulito para hallar mi corriente, la ley de Ohm. Aquí estoy utilizando la ley de Ohm, donde me dice que corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje había dicho que son 5 voltios y mi resistencia equivalente va a ser 13.400 ohmios. Tengo que tener mucho cuidado al utilizar mi sistema de unidades, ¿ya? Mi valor que va a ser, según mis datos teóricos, va a ser 37.3 microamperios, ¿ya? Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Esto es mi parte teórica, ¿ya? Ahora nos vamos a la parte práctica, lo que les decía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a anotar de la misma manera, voy a anotar mis datos, pero voy a utilizar el multímetro, voy a ir midiendo mis valores. Ya les había indicado que hay un determinado margen de error, siempre va a haber una diferencia. Nunca va a ser exacto teórico versus práctico, ¿no es cierto? Entonces voy a anotar de la misma manera mis 3 resistencias, R1, R2, R3, y voy a ir midiendo directamente. En este caso, la que es de 5.6 kiloohmios, la primera me da, la primera resistencia me va a dar 5.58 kiloohmios. La segunda, que es el mismo valor en datos teóricos, me va a dar 5.55 kiloohmios y mi resistencia 3, que es de 2.2 kiloohmios, me da 2.15 kiloohmios. Haciendo mi sumatoria, me va a dar 13.3 kiloohmios. Pero ojo, voy a medir también el valor que me va a llegar a dar con mi multímetro, con el mismo instrumento que estoy utilizando. Mi voltaje, voy a medir de la misma manera el voltaje con mi multímetro, pero ya funcionando, ya conectando. Entonces me va a dar, en este caso, me ha dado 5.35 voltios. Voy a hacer la misma ley de Ohm y voy a reemplazar, que va a ser voltaje sobre resistencia. En este caso, mi voltaje es de 5.35 voltios y mi resistencia equivalente me va a dar 13.300 voltios o 13.3 kiloohmios, ¿ya? Donde me va a dar un valor de 40.22 microamperios, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a realizar en este caso.
voy a utilizar mi multímetro y vamos a verificar el valor que les estoy indicando para que ustedes puedan realizar la práctica. En este caso vamos a medir primero las resistencias. Ya les había indicado, van a agarrar su multímetro, como habíamos hecho el tema de errores, ¿no? De manera independiente vamos a ir midiendo. A ver si se puede ver ahí. Ahí. Ya voy a medir mi primera resistencia sin hacer contacto. Marca 5.58, que es la de 5.6, la primera R1. La siguiente va a marcar 5.55, que es del mismo valor de 5.6 kilómetros. Y la tercera, que es de 2.2, me va a dar 2.15 kilómetros. 2.151. Se ve al revés, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya he anotado mis valores en teórico, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a hacer mi resistencia equivalente. ¿Cómo voy a hacer mi resistencia equivalente? Voy a medir, al igual, como es una sumatoria y está conectado uno tras otro, van conectados desde R1 hasta R3, entonces voy a sumar y voy a hacer mi medición, tomando en cuenta las tres resistencias. Y me va a dar 13.30 kiloohmios, ¿ya? Que es el dato que he tomado en cuenta, ¿no? 13.300, ¿ya? Ahora, voy a alimentar y voy a ver el voltaje que me está dando. Voy a prender mi voltaje, mi alimentación, y voy a poner en voltaje mi multímetro para determinar el valor que estoy poniendo en mi alimentación. De la misma manera, voy a acercar ahí, si se puede ver, positivo con negativo. Estoy tapando, a ver ahí, si se puede ver. Quiero que vean. Ahí creo que se ve, sí. Ahí. Está dando 5.45 inclusive ahora. ¿Ven? 5.45 voltios. Es la alimentación que está ingresando. ¿Ya? Esa es la alimentación que me está dando mi circuito. ¿Ya? Entonces, ese es el voltaje que estoy utilizando, ¿ya? Ahora, para medir el voltaje de mi alimentación de entrada va a ser eso, no directamente con la fuente. Ahora, ¿cómo voy a medir la corriente? En este caso, tengo que medir en serie, ¿no es cierto? Voy a medir en serie. Vamos a medir primero. Para ver el voltaje que está circulando, aquí vamos a ver, para que vean que sí está alimentando. Vamos a ver, tengo un diodo, tengo un LDR, tiene ánodo, cátodo, y tengo que verificar. No sé si se puede ver que está prendido. Es un poco leve que se ve. Ahí se ve algo que está encendido. Es bien bajito. A ver, lo voy a retirar. ¿Ve? Está apagado, ¿no es cierto? Es apenas lo que se ve, que está encendido y está apagado. Entonces ahí tenemos el flujo de corriente y verificamos que sí hay energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para medir directamente el voltaje en nuestras resistencias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Medimos en paralelo. Voy a retirar el LED,
me voy a ir directamente a mi conexión exclusivamente para mis resistencias y voy a medir el voltaje en paralelo. Como estoy hablando de resistencia equivalente, me voy a ir directamente extremo a extremo y vamos a ver que es el mismo voltaje que está cayendo, la caída de tensión en mi carga, es decir, en mi resistencia, que me está dando 5.47 voltios. Satura 5.45. Si mido mi alimentación, me va a dar el mismo valor. Ya, entonces vamos a tener cuidado. 5.47, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Ahora, ¿cómo mido mi corriente? ¿Cómo voy a saber el paso de corriente que está pasando en mi circuito? Tengo que abrir mi circuito, ¿ya? Lo voy a retirar a un extremo y tengo que abrir el circuito. Lo voy a medir en serie, ¿ya? Entonces tengo que tomar en cuenta que mi multímetro mida corriente en continua. Ya voy a cambiar de instrumento porque en mi otro instrumento no mide lo que es corriente continua, ¿ya? Entonces, he abierto mi circuito, se puede ver, lo he abierto, ¿ya? Tanto la tensión, la alimentación y el circuito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir. Mi paso de corriente me va a dar 41 microamperios, justamente por el rango que estoy utilizando. A ver si se ve ahí. Acá. Aquí está, ¿ya? Es mi rango de corriente continua. En este caso no tengo corriente alterna en este instrumento, ¿ya? Entonces, estoy midiendo corriente continua. Esta simbología es de continua. Y si tengo alterna, tendría que ser como en el voltaje, que es en este caso, ¿no? Que tiene una onda senoidal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me indica que es alterna, que no tiene polaridad, y en este caso que tiene polaridad. Ya lo mismo en tensión, alterna y tensión continua. Aquí solamente tengo continua, no tengo para alterna, ¿ya? Entonces, mido mi corriente en mi circuito y me da 0.41, es decir, haciendo mi conversión y utilizando mi múltiplo me va a dar 41 microamperios. Es el valor que en este caso, tomando mis datos, utilizando calculadora, me va a dar 40.22 microamperios. Y aquí ya estamos redondeando directamente, ¿no? 41, nada más. ¿Ya? Ese es el ejercicio que tienen que realizar. No sé si es que hay alguna duda. Bueno, una pregunta. Quería saber si es que puedo usar una batería en vez de la fuente de alimentación. Sí, también, no hay ningún problema, pero ojo, van a tomar en cuenta el valor que están utilizando, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta eso, el valor. Pueden utilizar una fuente, una batería, pueden utilizar una pila y se van a fijar que consume rápido, que va a bajar rápido el valor que van a utilizar. No hay ningún problema. Pero les sugiero, ¿no? Para más adelante vayan consiguiéndose así directamente. Pueden utilizar, es un cargadorcito de celular que tal vez ya no están utilizando. Verifiquen el estado y puedan trabajar con eso. Ya, había aquí una pregunta que me decía, no se ve bien algunas cosas, tal vez pueda pasar este video. Sí, justamente por eso lo he grabado, para que se pueda ver bien esta explicación. ¿Ya? Al ejercicio que les he indicado, cuando ustedes hagan en una hoja, por favor, o en el cuaderno que ustedes van a realizar, van a poner datos teóricos, datos prácticos, y siempre me van a poner en recuadro los resultados finales, ya que estamos llegando a averiguar o queremos obtener, ¿ya? Entonces, para tomar en cuenta. Y como ustedes van a sacar una foto a este circuito, al ejercicio que ustedes están realizando, me lo van a incluir en link para que podamos complementar la tabla que están realizando. ¿Está bien? A ver si se puede ver. Voy a utilizar mi amiguita que me ayuda. Tan, tarararán. Ya. A ver, y ahora sí. Volvemos. Ya. Ustedes me dicen, tengo la batería. Aquí. Perdón, no es por hacer publicidad, pero tengo esta batería
Tengo mis borneritas, que son esta parte de acá, ¿no es cierto? Pero ¿cómo voy a conectar? Dicen a mi proto. Existen estas borneras, ¿ya? Y puedo conectarla directamente para que vaya a mi proto, ¿no? Las dos terminales. Obviamente siempre las voy a diferenciar con colores, ¿no? Para que no me equivoque cuál es positivo y cuál es negativo, ¿no? 1. Y si no tengo a mano esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar simplemente mis cables, los puedo arrollar con mis alicates en esta posición, perdón, ahí, los puedo doblar haciendo unas pequeñas gansuitas, unos pequeños ganchitos, y los puedo poner directamente, los puedo conectar en mis borneras. Una vez que ya estén colocadas de manera fijada, entonces puedo utilizar una cinta aislante, cualquiera, ¿ya? Entonces puedo aislarla y sujetarla, ¿no? De la manera, puede ser independiente, cosa de que no se me suelte. Entonces ya lo puedo tener aislado de esa manera, ¿no? Entonces mi otra bornera también. Entonces ya voy a tener mis dos borneritas, ¿ya? De esa manera puedo utilizar. Lo mismo si voy a utilizar una pila convencional, de la misma manera. Pongo dos terminales y para que haga un buen contacto le hago una pequeña doblez para que pueda fijar mejor en mi pila convencional de 1.5 voltios, que es esta, por ejemplo, ¿no? Una pilita de 5 voltios y lo mismo, ¿no? Hago, presiono de esta manera, lo sujeto y con mi cinta aislante lo sujeto. Si no tienen cinta aislante, ya pues, al final el buen yurex que nunca falla, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué nos va a servir? Lo pueden identificar por colores o dependiendo del gusto que les gusta, si les gusta son del Tigre, si son del Stronger o de algún otro equipo, ¿no? Entonces ustedes también ya pueden ir bien. Pero podemos ir utilizando, ¿no? De esta manera, tenemos que darnos siempre modos, pero tiene que estar bien fijado y vamos a verificar el voltaje. Y antes de agarrar, vamos a medir, ¿no? Mi pilita, de si está bien, tiene voltaje o no, porque generalmente se descargan rápido, utilizamos, algunos días son medio de otras marquitas que no duran para 1 o 2 medidas, listo, ya se acaba, ¿no? Lo mismo en las baterías, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para poder dar uso de manera momentánea. ¿Está bien? Así podemos ir sujetando. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes, señoritas? ¿Algo más? ¿O está claro? ¿Sí? ¿Está bien?